Responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Buenas noches, nos da gusto saludarles en este jueves 21 de junio de 2018. Estamos iniciando Hechos Emisión Estelar. Les saluda Manuel Burgos. A continuación, nuestros titulares. Señalado de ayudar a escapar al responsable de la desaparición de la agente Carla Ayala, este ex elemento del GRP fue deportado de los Estados Unidos para que rinda cuentas ante la justicia. Hoy se conoció el caso de un salvadoreño que fue separado de su hijo cuando intentaba cruzar la frontera de Estados Unidos, mientras se eleva el número de niños en estas condiciones, según la Cancillería. No privatizar. San Salvador y Morazán fueron escenario de nuevas protestas en contra de la privatización del agua potable. Una de las manifestaciones llegó hasta las oficinas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El Banco Central de Reserva dio detalles de los factores que vuelven más difícil que el país logre un mejor desempeño económico. Vamos con el detalle de las noticias que tenemos para esta noche. Mientras incrementa la cifra de niños salvadoreños separados de sus familias en la frontera, hoy se conoció el caso de un hombre que fue apartado de su hijo cuando intentaba cumplir el llamado sueño americano. En las últimas horas llegó al país el primer salvadoreño que fue separado de su hijo de 7 años en Estados Unidos, en medio de la crisis humanitaria en ese país, donde miles de menores son separados de sus familias pese a que Donald Trump firmó un decreto para frenar esa situación. Esta se sigue dando. Al menos 180 niños de los 0 hasta los 12 años de El Salvador están en la misma situación. Y es que en estos lugares, en la frontera, han sido criticados por su trato inhumano hacia los infantes. La comunicación con las autoridades en Estados Unidos, el día de ayer recibimos a un señor que venía traumado porque no traía a su hijo. Su hijo de 7 años quedó en Estados Unidos en un albergue y ya empezamos las coordinaciones con la Embajada Americana para pedir que el niño sea repatriado lo más pronto posible. Y en este caso del señor no nos hicieron la notificación consular, lo deportaron con el pasaporte ordinario que él llevaba cuando tenemos un convenio con el gobierno de Estados Unidos. Pero la Comisión de Relaciones Exteriores también tiene representación en una comitiva multinacional compuesta por países centroamericanos. Karina Sosa, con otros homólogos de la región, buscan soluciones legales a la situación. Presidenta de una comisión de asuntos internacionales centroamericana y ahí producimos una ley que es una ley marco que busca proteger los derechos de las niñas y niños migrantes. Hay conciencia en esa comisión centroamericana. ¿Pero qué se puede esperar de ahora en adelante respecto a los esfuerzos del país frente a la crisis? Que dicho sea de paso, varias críticas se van sumando a la lenta respuesta estatal ante las violaciones a los derechos humanos y a la grave situación de los menores. Nuevamente vuelvan estos menores de edad que están en estos albergues a reunirse con sus padres de familia. Entonces hay que darle seguimiento, hay que estar muy atentos de que esto realmente pues se resuelva a buen término y que nuestros menores de edad no estén sufriendo porque están solos, están asustados, están en jaulas, porque vimos que esos albergues no son los más óptimos para tener menores de edad. Nosotros pedimos que protejan a nuestros connacionales fuera de nuestras fronteras patrias, así también tenemos que ser parte de esa protección a nivel internacional. El país aplaudió la decisión de Trump de firmar el decreto, pero lo cierto es que aún hay miles de niños en condiciones de confinamiento en la frontera. Con imágenes de Ricardo Tovar y Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y tras las separaciones, el sufrimiento no solo lo experimentan los niños, también sus seres queridos que a cientos de kilómetros lloran las consecuencias de políticas que ellos consideran inhumanas. El periodista Julio Guevara nos presenta uno de esos casos. El corazón de estas mujeres está destrozado. Al levantarse, vieron en la portada de los periódicos a la pequeña Alison Jimena, una niña de 6 años que fue separada de su madre al ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Alison está en un albergue y su caso ha indignado a propios y extraños. Me sentí con el corazón destrozado completamente, pues porque nunca nos imaginamos de que con ese viaje iban a haber tantos problemas, ¿verdad? Es doloroso para nosotros estar pasando por esto. Ana vive un calvario que nunca imaginó. Su hija y su nieta salieron de Armenia, municipio de Sonsonate, el pasado 22 de mayo, buscando un mejor futuro en Estados Unidos, pero fueron interceptadas.
La política cero tolerancia la separó y mantiene en zozobra a toda una familia que considera inhumana la acción. Y eso es lo que a nosotros, pues, como familia, en verdad sí nos duele, porque sabemos de que está indefensa, está con personas que no conoce y pues no tenés razón, pues, verdad, no saber de dónde es eso, a dónde está. La noticia fue peor cuando las hermanas Enríquez escucharon en televisión un audio de Alison pidiéndole a un policía a hablar con una familiar. Ella llama a tu tía si tú tienes número y habla con tu tía. Tengo el número de pues. Es la voz de la niña que tanto aman y que ahora llora por estar con los suyos. En ese instante sentí que se me partió el corazón, quizás hubiera querido volar y llegar y ser Superman y salvarle de todo eso. Esta era la habitación de Alison. Aquí durmió desde pequeña. A un lado han quedado sus peluches, los juguetes, la mesita donde hacía las tareas. Estudiaba con mucha responsabilidad porque a pesar de su edad, la nota mínima fue 8 cursando parvularia. Entre la tempestad, los familiares solo piden que la niña sea entregada a su madre. Tienen esperanza luego que el presidente Donald Trump enmendara su política anti-inmigrante para que no se permita más la separación de padres e hijos en la frontera. Que si ya este señor derogó la ley, que resuelvan con prontitud ese acercamiento de los padres, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, no es permitido que ni siquiera una llamada de las mamás para los hijos ni nada de eso, ¿verdad? Un episodio desgarrador que han tenido que vivir más de 2.000 niños desde abril de este año al ser separados de sus padres, tratando de llegar a tierra norteamericana. Las hermanas Enríquez no pierden la esperanza que Alison regresará con Cindy, su mamá, que la sacó de El Salvador buscando oportunidades de superación. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y mientras tanto, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos lamenta la falta de recursos para abordar el tema de los niños en la frontera. Dice que de momento están conscientes que la cifra de padres deportados va a aumentar. Mucho, no creo que sea el único, van a ser muchos más y nosotros vamos a ver en mi parte de mi mandato también, que es la supervisión de la actuación de la administración pública frente a las personas. Voy a ver la respuesta estatal en este caso y en todos los demás que se puedan dar. Y tenemos también contactos con algunos familiares allá en la zona de México y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Y vamos a ver la respuesta estatal respecto a este tema. Creo que va a ser clave y la Cancillería debe tener un papel protagónico. Y ha habido diferentes reacciones sobre este tema de la separación de niños de sus padres por haber ingresado indocumentados a los Estados Unidos. Incluso la primera dama, Melania Trump, dijo que ella no estaba de acuerdo con estas separaciones. Precisamente hoy la primera dama estuvo en uno de los albergues y estuvo reunida con gente que está pues ayudando a estos niños. Ella dice, ¿qué se puede hacer ante estas separaciones? Hasta ahora las autoridades dan cuenta de 2.000 niños que han sido separados de sus padres. De esos niños, 93 son salvadoreños. Una situación totalmente, podríamos decir, chocante y difícil tanto para los padres como para los niños. En el caso de los niños, seguramente ellos se preguntan cómo llegaron ahí, por qué los llevaron. Ellos no entienden seguramente la situación y deben de estar en un mar de confusión, pues es traumático para ellos la separación precisamente de sus padres. Y ahí tenemos algunas imágenes de Melania Trump cuando se dirigía hacia Texas, precisamente donde se está dando este fenómeno, esta crisis humanitaria que está viviendo pues Estados Unidos y también muchos países de la región latinoamericana. Pero para profundizar en el tema, vamos a establecer contacto con Arturo Martínez, periodista de La Voz de América, que le está dando seguimiento a este tema. La primera dama estadounidense, Melania Trump, visitó hoy un centro de migrantes menores de edad en la frontera entre el estado de Texas y México para analizar, según sus propias palabras, la situación de los niños inmigrantes y poder ayudarles a reencontrarse con sus familias. Es un gesto más un día después de que su marido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que elimina los procesos de separación de familias, unas
políticas llevadas a cabo desde mediados de abril que han sido muy criticadas tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, hay muchas incógnitas en respecto a esta orden ejecutiva y una de ellas es qué pasará con esos más de 2.000 migrantes menores de edad que ya han sido separados de sus familias y están actualmente alojados en distintos centros por todo Estados Unidos. Yo soy Arturo Martínez de La Voz de América informando para Canal 12 desde McAllen, en Texas. Gracias Arturo Martínez por esta actualización de la información respecto a lo que está ocurriendo con este tema. Y les queremos agregar, el fenómeno de las retenciones de menores en instalaciones migratorias de Estados Unidos no es reciente. Aquí le presentamos el testimonio de un joven que pasó 3 días en un centro federal cuando era menor de edad y asegura que el sitio no tenía condiciones adecuadas. Julio Calderón es hondureño. A su llegada a Estados Unidos fue conducido por oficiales de la patrulla fronteriza a una instalación de retención de menores cerca de la frontera con México. Arribó procedente de Centroamérica sin sus padres. Nosotros cuando nos llevan al centro de procesamiento detenidos, nos tienen en un lugar donde solamente te puedes sentar, no hay camas, primeramente no tienes idea qué hora es, qué día es. Lo que yo me recuerdo un pedazo de pan, un sándwich, con un poco de jamón en medio. Eso es para el desayuno, almuerzo y cena, con un poquito de jugo. Julio Calderón tenía 16 años cuando fue colocado en una sede localizada cerca de El Paso, en Texas. El joven dice que al ver los videos que se han filtrado sobre la situación actual de esas instalaciones, revive todo lo que atravesó al entrar sin autorización a Estados Unidos. Se están dando cuenta del maltrato que nos han dado a muchos de nosotros, porque no lo podían ver. La única diferencia es que ahora lo ven. Pueden ver los videos, pueden escuchar el sufrimiento de los niños. Esa es la única diferencia. Creo que ahora están entendiendo el sufrimiento que nosotros hemos pasado y están pudiendo ver el maltrato que nos han estado dando. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, viajó a McAllen este jueves para recorrer instalaciones donde se hospedan niños separados de sus padres. La primera dama dijo anteriormente a través de su portavoz que odia ver a las familias separadas en la frontera. Un funcionario de la Casa Blanca dio seguimiento el miércoles diciendo que la señora Trump dio a conocer su opinión al presidente de que tenía que actuar para mantener unidas a las familias de inmigrantes. José Parralete, Voz de América, Miami. Pasamos a otros hechos que son noticia este día jueves. Un ex policía vinculado al caso Carla Ayala fue deportado desde los Estados Unidos y capturado por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Se trata del ex policía Carlos Alberto Flores Fernández, quien fue deportado de Estados Unidos y capturado con orden judicial en el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero. Es señalado de ayudar a escapar a Juan Josué Castillo, ex agente del extinto Grupo de Reacción Policial, y quien según las investigaciones disparó a la agente Carla Ayala en diciembre del año pasado, luego de una fiesta navideña. Flores intentaba ingresar de forma ilegal al país norteamericano cuando fue detenido tras la coordinación entre la Interpol y autoridades migratorias, ya que era requerido por tribunales salvadoreños. Retenido por su ingreso ilegal al país, y esto nos hace que en el momento en que se emite la orden administrativa se traslade en conocimiento a ICE para que vean el interés del país en su momento a que sea repatriado. Según las investigaciones, Flores le habría facilitado el transporte a Castillo para movilizarse al oriente del país. Ahora tendrá que responder por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento. Consistió en apoyar lo que fue la salida del delincuente conocido como Samurai, la salida desde San Salvador hasta un área de la zona de Usulután. Flores salió del país en abril pasado. Según las autoridades, dejó abandonado su puesto en la corporación policial. Sin embargo, él rechaza este señalamiento y en su defensa dice que envió una hoja de renuncia y las pertenencias que le habían entregado en la institución. Dejé mi mochila con todas las pertenencias de la institución para que la recibiera. A un pariente le dije que las entregara. Yo salí deprisa porque me habían pagado el pollo de mi familia. Las autoridades informaron además que Edwin Isaac Esquivel, un amigo de Castillo, a quien se le acusa de encubrimiento, también ingresó ilegalmente a Estados Unidos. Sobre su proceso de deportación se sabe poco. Esperamos que también sea repatriado. Hoy por hoy él está en el proceso de que se le emita lo que es la orden judicial.
Mientras Juan Josué Castillo, conocido como Samurái y señalado del feminicidio de Carla Ayala, continúa prófugo. En ocasiones anteriores, las autoridades han descartado que esté muerto. Sospechan que se encuentra fuera del país. Con imágenes de Ever Ábalos informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Y el fiscal general de la República habló de los esfuerzos en el combate al crimen organizado y la apuesta por disminuir delitos como asesinatos y extorsiones. Esto durante la presentación del informe de labores en la Asamblea Legislativa. En su informe presentado a los diputados, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, destacó los procesos en contra del crimen organizado, el accionar de las pandillas y delitos comunes. En el último año en el Ministerio Público se tienen abiertos 115.589 expedientes, se han judicializado 45.330 y ordenado 14.213 detenciones. Con un esfuerzo dirigido a golpear la estructura de bienes y financiamiento que tienen estas estructuras de pandillas, habiéndoseles incautado dinero en efectivo, vehículos, negocios, ranchos de playa y otras suntuosas propiedades ubicadas en diferentes zonas del país. Además, procesos abiertos en contra de supuestos casos de corrupción, en contra de exfuncionarios. El más reciente, el del expresidente Mauricio Funes y 31 personas más, acusados de haber lavado 351 millones de dólares de fondos públicos. Lo que estamos haciendo es investigar hechos delictivos que se dan en detrimento de los bienes del pueblo salvadoreño y de la población misma. No le estamos poniendo rostro, ni apellido, ni nombre a estas investigaciones. Aunque el gobierno destaca una reducción de delitos como asesinatos y extorsiones, el Ministerio Público considera que no es suficiente. Estamos trabajando en este momento fuertemente en una nueva estrategia desde hace meses para focalizar la investigación de este delito por sectores afectados. Es posible que nos hemos estado equivocando en atacar la extorsión en forma general. De no ser reelecto sería el último informe ante los diputados, porque Douglas Meléndez finaliza su periodo el próximo 5 de enero de 2019. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Autoridades policiales desarrollaron un operativo anti-extorsiones en la zona occidental del país. Fueron 81 órdenes de captura giradas por la Fiscalía General de la República, pero de estas solo 25 se hicieron efectivas, incluyendo 5 menores, además de un ciudadano guatemalteco identificado como Francisco Roldán García y su compañera de vida Susana Beatriz Barrientos Cárcamo, a quienes se les incautó $5.700 producto de la extorsión, según las investigaciones. También se capturó a William Edgardo Ramos, un agente policial activo que sería cómplice de estos supuestos criminales. Más relevantes tenemos a Juan Carlos Martínez Amayas, alias El Pitufo, a quien se le van a leer 2 órdenes más, una por extorsión y otra por organizaciones terroristas. También tenemos a Balmore Oswaldo Carranza Juárez, alias Little Boy, a quien se le van a leer 6 órdenes más, 2 por homicidio, 3 por extorsiones y una por organizaciones terroristas. Las autoridades no logran ubicar a los militares implicados en el caso saqueo público en el que se vincula al expresidente Mauricio Funes de lavado de $351 millones. Se desconoce el paradero de los militares que son acusados por la Fiscalía de ser parte de la estructura del expresidente Mauricio Funes para saquear $351 millones de fondos públicos. El primero es Luis Alfredo Maida Leiva, quien es acusado del delito de lavado de dinero, por lo que se le decretó la detención provisional. Según el Ministerio Público, Leiva compró 80 armas por $215.000, las cuales después fueron vendidas a $1 cada una al exmandatario. Además, no pudo justificar ahorros por $68.000. Él sencillamente estaba trabajando normalmente en la Fuerza Armada, terminó su jornada diaria, se fue a su casa y el siguiente día que lo quisieron localizar, ya no se encontró. El otro efectivo militar es William Eduardo Arbaiza, según la Fiscalía, hombre de confianza de Mauricio Funes durante sus viajes. Entre 2009 y 2014 no pudo justificar ahorros por $165.000, debido a que sus ingresos son mucho menores. De este último, lo que se supo es que se encontraba en misión oficial. Solamente un oficial andaba con misión.
que es el coronel en Estados Unidos, el mayor Albaiza. Él andaba en misión oficial, el resto estaba aquí. La Fiscalía nada más giró la orden de captura para ellos. Y allá no tenemos nada que ver nosotros. Este es un tema ya de la Fiscalía y de la Policía. La secretaria de Inclusión Social es otra de las implicadas en este caso. A Wanda Piñato se le acusa de haber lavado $165,000 de fondos públicos. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que se encuentra a disposición de los tribunales. Ella está ya a la orden del juez. Y dado que está en este momento recibiendo atención médica hospitalaria, se encuentra pues con la debida custodia, dándole cumplimiento pues a las medidas que ya por parte de la autoridad judicial se emitieron. En total son 32 las personas acusadas de haber lavado $351 millones, de los cuales solamente se ha logrado la captura de 8. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar las imágenes de las jornadas de protestas en San Salvador y el departamento de Morazán en contra de la supuesta privatización del agua. Continuamos con las noticias. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, solicitó permiso a los diputados en la Asamblea Legislativa para poder salir en viajes oficiales y, si es necesario, si se presentan también algunas visitas de carácter privado. Esto de conformidad a lo que establece la Constitución de la República, en la que reza que el mandatario debe ser autorizado por los diputados para salir del país durante el ejercicio de sus funciones. La licencia fue autorizada con dispensa de trámite y comprende entre el 1 de julio de este año hasta el 31 de mayo de 2019, fecha en que termina su periodo en el gobierno. Al respecto, durante todo mi periodo presidencial hemos implementado una política exterior de Estado abierta al mundo y sin ataduras ideológicas, lo cual se ha traducido no solo en la consolidación de fuertes lazos de amistad que nos unen con diversos países en el mundo, sino también en una creciente cooperación para nuestro desarrollo y en el reconocimiento hacia el liderazgo de nuestro país en una serie de espacios internacionales, tanto regionales como multilaterales. Siempre en temas legislativos, el jefe de fracción del partido Arena no permitió cuestionamientos acerca de su viaje al Mundial de Rusia 2018. Se limitó a leer un comunicado donde pidió disculpas. El diputado Carlos Reyes, sin abrir un espacio para preguntas de la prensa sobre su viaje al Mundial de Rusia, reapareció en la Asamblea Legislativa, y es que esa institución le dio 5 días libres con goce de sueldo para disfrutar de la gesta deportiva, y se limitó a leer un comunicado donde se disculpaba por lo sucedido, pese a que las críticas en redes sociales abundan. Reyes afirmó que luego de ese incidente, a pesar de todo, buscará ser transparente. Disculpas a todos los salvadoreños a quienes haya incomodado lo ocurrido, así como también lo he expresado a las autoridades del partido, a mi grupo parlamentario, de igual manera al candidato Carlos Calleja. He solicitado a la Asamblea Legislativa me descuenten de mi salario los días que estuve fuera del país, para que no quede ninguna duda de la transparencia del manejo de la cosa pública que guía a este servidor. Que mis actos como funcionario público y arenero irán orientados al bienestar de la población. El FMLN no dudó en criticar a su rival político, pero otros no se atrevieron a cuestionar el viaje del parlamentario que fue captado por un youtuber mexicano en el encuentro que Alemania sostuvo contra la selección azteca. Yo no tengo por qué irme y dejar por un partido de fútbol, una responsabilidad que me ha delegado la nación. Ya no debemos de continuar creyendo en el país de las maravillas. Esta es una institución del Estado en el cual nosotros le debemos respeto a la población. Nuestros salarios salen de las bolsas de cada uno de ustedes y nuestra responsabilidad es venir acá y trabajar tal cual lo dicta la Constitución. Eso es digno y es de caballeros. Me parece que es lo correcto. Cuando uno tiene que pedir disculpas, debe pedirlas, y yo pues me siento satisfecho con eso. Estoy seguro que los otros 2 poderes del Estado, más de alguno de ellos anda en Rusia, y que bueno, es un ciudadano que tiene derecho, que se costea con sus fondos propios. Lo cierto es que Carlos Reyes dejó cerrado el tema, y al parecer al jefe de fracción de Arena será difícil abordarlo y cuestionarle sobre su criticado viaje al Mundial de Rusia 2018. Con imágenes de Ricardo Tovar y Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.
En otros temas, a más de 26 años de la firma de los acuerdos de paz, muchas familias siguen demandando que se haga justicia al ser víctimas de crímenes de guerra. Luego de 2 años de la derogación de la ley de amnistía, el panorama no es nada alentador. Es un Estado indiferente a sus víctimas, es un Estado que no cumple. Estas son las valoraciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, luego de terminar la primera parte de la audiencia de seguimiento a la sentencia que derogó la ley de amnistía por la Sala de lo Constitucional. Aseguran que hay un alto nivel de incumplimiento por los 3 órganos del Estado. El que no haya presupuesto para satisfacer las necesidades esenciales de acceso a la verdad, la justicia y la reparación no es excusa para negar la justicia. Resienten la falta de voluntad política de la Asamblea Legislativa al no presentar resultados concretos. Sostienen que se ha creado una comisión para la creación de la Ley Nacional de Reconciliación, pero quienes la conforman están señalados en la Comisión de la Verdad, por lo que solicitan sean recusados. Los diputados Rodolfo Parker y Antonio Almendares son señalados por la Comisión de la Verdad por presuntas responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. También hay 2 integrantes más que ostentaron jefaturas militares durante el conflicto armado. Expresan su preocupación ante la poca colaboración del Ministerio de Defensa con las autoridades judiciales, ya que han solicitado información y la respuesta que reciben a cambio es que no se encuentran los archivos solicitados o se declaran inexistentes. El señor presidente de la República, como comandante general de la Fuerza Armada, debe tener un protagonismo en que esta información sea localizada o reconstruida. Reconocen el trabajo realizado por Fiscalía General de la República, pero piden más apoyo y que las investigaciones se enfoquen en jefaturas militares que habían dado orden o encubierto crímenes de lesa humanidad. La audiencia seguirá este viernes. Esperan que los magistrados den una resolución de seguimiento ante los incumplimientos de cada institución del Estado. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Arrecian las protestas en contra de los supuestos planes de privatizar el agua. En Morazán, varias organizaciones manifestaron su rechazo a esta medida. Nuestro aliado TVM nos tiene el informe. No privatizar, porque el agua no se vende, no se puede negociar. ¡Que vivan las comunidades organizadas! En el lugar conocido como el kilómetro 18 de la carretera internacional en Morazán, en horas de la mañana, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua realizó una concentración en rechazo a la propuesta de control de la Autoridad del Agua por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP. Como comunidades organizadas, pues nos venimos acá a manifestar contra la privatización del agua y vamos a seguir en esta lucha. Esta es una coordinación de todas las instituciones que estamos formadas aquí en el norte de Morazán. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos de que los quiten el derecho del vital líquido. Diferentes comunidades de la zona de Morazán que apoyaron la concentración hicieron el llamado a todas las organizaciones sociales, iglesias y la sociedad en general a que se unan a estas acciones de reclamo, ya que seguirán realizando este tipo de medidas a fin de impedir la privatización del agua. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM Mixi Bardales. Y en San Salvador nuevamente diversas organizaciones que están en contra de la supuesta privatización del agua se concentraron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez y marcharon hasta la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que no se deje en manos de la empresa privada el control del ente regulador del recurso hídrico. Y siempre en San Salvador, otras organizaciones sociales que integran el Foro del Agua se concentraron en la Plaza Italia de esta capital y posteriormente marcharon hasta las instalaciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP en contra de la supuesta también privatización del agua. Demandan que la Asamblea Legislativa retome los proyectos de ley integral del agua que fueron propuestos por organizaciones sociales. Vamos a otras noticias en un resumen. Un accidente de tránsito se registró sobre el Paseo General Escalón y la 89 Avenida Norte. Afortunadamente solo se reportaron daños materiales. Este accidente, que se habría generado por la invasión de carril, ocasionó un fuerte congestionamiento en esta zona. Personas con discapacidad pidieron frente a uno de los portones de la Asamblea Legislativa que los diputados retomen la discusión de una ley de inclusión. Eso les permitiría que se les reconozcan sus derechos.
De los 900 casos sospechosos de tifoidea, a las autoridades del Ministerio de Salud han informado que 500 ya fueron confirmados. Además, se investiga la muerte de una persona. También hacen un llamado a la población a estar pendiente de los alimentos y agua que consumen. El brote se mantiene en 28 municipios. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas informaron que los trabajos de construcción del paso multinivel en la zona del Rancho Navarra finalizarán la primera semana de agosto. Con esta obra se busca hacer más fluido el paso vehicular hacia el aeropuerto. Revisemos algunos hechos internacionales. En Nicaragua, familias dieron un último adiós a sus seres queridos asesinados en los recientes enfrentamientos en la ciudad de Masaya. Las familias en Nicaragua dieron el último adiós a sus seres queridos asesinados en recientes enfrentamientos en la ciudad occidental de Masaya. La violencia se intensificó el martes cuando 3 personas murieron y alrededor de 40 resultaron heridas en la ciudad, según un grupo no gubernamental de derechos humanos. Según los informes, otros 2 murieron y alrededor de una docena resultaron heridos en la ciudad norteña de Estelí. Temprano el martes, las fuerzas aliadas con el gobierno del presidente Daniel Ortega se movilizaron para desmantelar los controles de ruta mantenidos por los manifestantes durante más de 3 semanas entre Managua y Masaya, que está a unas 15 millas al sureste de la capital. Acusaron a los manifestantes de haber secuestrado la ciudad. Las imágenes de video emitidas por la televisión local mostraron que la policía y los grupos aliados dispararon contra las personas que se encontraban en los controles de carretera y luego las barricadas y los troncos de los árboles fueron eliminados por la maquinaria pesada. Más de 170 personas han muerto desde el 19 de abril en medio de una dura represión por las protestas que se han ampliado para exigir la salida de Ortega. La Iglesia Católica Romana ha tratado de moderar las negociaciones para restablecer la paz, pero las conversaciones se interrumpieron nuevamente esta semana después de que el gobierno se negó a permitir que los observadores internacionales llegaran y verificaran la situación de los derechos humanos como se había acordado previamente. Regresamos a Estados Unidos para comentarles que las torrenciales lluvias causaron inundaciones en todo McAllen, esto en Texas. Pese al riesgo, los automovilistas tuvieron que conducir por las calles inundadas. Incluso se logra observar a un cabezal remolcando un camión de bomberos. Y siempre en Texas, específicamente en Mission, socorristas han realizado más de 200 rescates en medio de las inundaciones por las fuertes lluvias. La ciudad tiene más de 84,000 residentes y se están preparando para abrir un refugio las 24 horas en una escuela secundaria local. Les contamos que Coco, la gorila que se hizo famosa en el mundo por su dominio del lenguaje de señas, falleció hoy a los 46 años. Esto ocurrió en California. La primate, que llegó a dominar 1000 palabras, se convirtió en un ícono de la comunicación entre especies. Falleció mientras dormía y su muerte ha generado miles de mensajes de condolencia en las redes sociales. La psicóloga para animales Francine Penny se encargó de Coco cuando solo era un bebé. En ese entonces Patterson trabajaba en un proyecto científico sobre el lenguaje de signos. La científica y Coco pasaban muchas horas y se hicieron inseparables. Ella, aparte de alimentarla con biberones, comenzó a enseñarle el lenguaje de signos con la ayuda de una intérprete para sordos.